Así es, Fernando. Se trata de el economista de la Universidad Católica y exgerente del Banco Central de Reserva, el señor Enrique Díaz Ortega. Bienvenido a El Informativo, señor Díaz Ortega. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Hoy el dólar se cotizó en 3 soles con 70 céntimos a nivel interbancario y esto se registra como un nuevo récord en el precio de nuestro mercado. ¿Qué efectos tendrá en nuestra economía, señor Díaz Ortega? Bueno, el dólar va a depender siempre, cuando sube, de quién tiene dólares y quién los necesita, ¿no? Eso es un tema de oferta y demanda. En general, yo siempre aconsejo no especular con el dólar. Es una moneda muy volátil. Para quienes tienen obligaciones en dólares, todavía, por ejemplo, puedes tener deudas en dólares, evidentemente te va a perjudicar en la medida que tú no generes dólares, ¿no? Eso puede ser el caso de muchos peruanos o muchas empresas que se han endeudado en dólares, pero que generan solamente soles en sus ingresos. Ese descalce en este momento les va a perjudicar, ¿no? Entonces, quienes tienen pasivos, obligaciones en dólares y no generan dólares son los primeros que se perjudicarían. Cualquier cosa que tenga que ver con precios, puede ser alquileres, por ejemplo, ¿no? Que yo tenga comprometidos en dólares también me va a afectar a mi bolsillo, ¿no? Pero por otro lado, quienes sí tienen dólares, puede ser que yo haya ahorrado en dólares, ¿no? Tengo ahora una moneda que tiene mayor valor relativo, ¿no? Y eventualmente me puede ayudar no solo con mis ingresos, sino quién sabe por mis previsiones de algunos planes que tengo de gasto futuro, ¿no? Entonces, el dólar tiene eso, ¿no? No es la propuesta, pero siempre tiene un elemento redistributivo, ¿ya? A algunos lo va a perjudicar y a otros los va a beneficiar, ¿no? La típica explicación es: al exportador, por ejemplo, quien trae dólares cuando vende afuera lo va a beneficiar porque al encarecerse el dólar tiene más soles por cada dólar que vende. Al importador, alguien que tiene que traer cosas para vender en Perú, le va a ser más caro comprar el dólar. Entonces tiene ese efecto redistributivo que ocurre cada vez que hay esta alza tan marcada como la que estamos presenciando, ¿no? El mercado inmobiliario como el automotriz, bueno, se definen en dólares y usted recomendaría, por ejemplo, si alguien tiene la necesidad de comprar un auto o algún bien en dólares, esperar a que pasen las elecciones presidenciales, esperar 6 meses, ¿cuánto tiempo aproximadamente? ¿Cuál es su recomendación? Esa es una pregunta en realidad importante y de compleja resolución por lo siguiente, ¿no? Esto nos lleva a lo siguiente. El dólar ha venido encareciéndose en Perú, no ahorita, o sea, claro, nos sorprende que pase la barrera de los 3.70, pero empezó el año en 3.60, cuando era imposible. Nosotros creíamos que de 3.50 no iba a pasar, ustedes recordarán, pero ha venido deteriorándose el sol frente al dólar ya hace casi un año, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una tendencia al deterioro, y aquí hay que enfatizar esto. Para mí el dólar es una moneda, en realidad una variable, un bien, en realidad que no es nuestra, no es nuestra moneda, es la moneda mundial. Consecuentemente tiene dos cosas que lo afectan: el entorno mundial, especialmente Estados Unidos, y el entorno local, ¿ya? Y hoy día he conseguido ambas. En el entorno local, digamos, tenemos el problema de que la economía peruana todavía no da signos de recuperación y no está generando la confianza. Y al no generar la confianza, eso en parte se manifiesta en el dólar, porque en cambio, en Estados Unidos sí se ve signos de recuperación. O sea, es una medición de fortaleza relativa, le llamo yo. Estados Unidos ya empieza a ver la luz, digamos. Hay mucha proyección de que Estados Unidos va a empezar a encaminarse a la normalidad económicamente hablando, y Perú todavía. Perú está retrasado económicamente todavía, digamos, en su reactivación. Y ahí viene el segundo tema, que es el coyuntural, ¿no? Hay dos cosas que en la coyuntura han hecho que este dólar salte. El tema de la crisis sanitaria se ha hecho muy agudo en estas últimas semanas, especialmente por todo lo que hemos presentado, el tema de las vacunas, ¿no? La incertidumbre de las vacunas, ¿no? Que si son, que si no son, que cuánto se demorarán. Pero ¿eso qué significa en efectos económicos? Significa que no sabemos cuándo vamos a estar estables como para que la actividad económica se normalice. No es inmediato, aparentemente, ¿no? Y un ejemplo muy claro en esto es Chile, ¿no? Chile está vacunando a una velocidad interesante y probablemente en junio ya terminó de vacunar. Y el dólar
respecto al peso chileno, digamos, más bien se ha deteriorado. O sea, ese es el reflejo de la confianza en la reacción económica, y lo les quiero graficar. Y el segundo elemento claramente en el Perú es que estamos a puertas, a un mes exactamente, de una elección, ¿no? Una elección donde la gran mayoría de los votantes todavía no toma partido, ¿no? No elige. Una incertidumbre muy grande y eso se refleja también en los dólares. Entonces, para ir a responder a tu pregunta, la tendencia es hacia el alza. Yo creo que buena parte de lo que estamos viendo difícilmente va a regresar, pero puede haber lo que llamamos muchos de los economistas un hipo político, ¿no? Puede ser que este salto a 370, 371, 372 pueda tener un pequeño regreso, pero no esperemos que esto regrese mucho más. Esa es mi lectura, ¿no? No es que vayamos a... El 350 ya está fuera de vista, por decirlo una cosa. En algún momento pensamos que era imposible. Entonces, regresando a tu pregunta, hay que planificarlo. Si generamos dólares, excelente, podemos ir guardando nuestro dinero en dólares para comprar, como tú decías, la parte inmobiliaria, la parte de un auto, por ejemplo. Puede haber un salto en una semana. Estas semanas van a ser complicadas, puede haber salto, puede haber un pequeño regreso, pero la tendencia va a seguir siendo al alza. O sea, esperemos eso respecto al dólar en los siguientes meses, ¿no? Unos candidatos a la presidencia estén planteando algunas propuestas que se consideran incluso un tanto extremistas, ¿también podría influir, digamos, conforme nos vayamos acercando cada día más a las elecciones presidenciales? Por supuesto, o sea, yo creo que la población al final de cuentas termina siendo muy racional en su lectura, ¿no? Uh-huh. Hay mucho populismo, hay mucha oferta de que hacer muchísimas cosas que al final van a ser inviables, y hay cosas que evidentemente van contra lo que deberíamos tener. O sea, yo he hablado claramente de que la única forma de salir de esta tendencia, ¿no?, esa incertidumbre, es teniendo una reactivación económica sólida, y eso necesita inversión, ¿no? Así de claro. O sea, el mediano plazo en Perú no va a poder surgir si no hay inversión. Y para esa inversión tiene que haber confianza. Y para haber confianza tiene que haber un entorno donde el gobierno es un facilitador o un aliado en la inversión. Si tú haces el anuncio de que vas a suspender tal o cual proyecto, que vas a empezar a enfrentar un poquito más a la inversión privada, por ejemplo, eso va en contra exactamente de lo que esperaríamos de tener una reactivación económica sana, ¿no? Y eso genera incertidumbre, como bien consultas, ¿no? No te estoy escuchando, perdón. A ver, vamos a intentar recuperar el contacto. ¿Ahora sí me escucha, señor Díaz Ortega? Sí. Sí, le decía, entre más propuestas, digamos, como usted ha calificado, populistas, que ahuyenten, ¿no?, que creen cierto temor entre los inversionistas, más se va a mantener esta tendencia, precisamente por lo que hemos estado comentando. Correcto. Es correcto. Necesitamos propuestas sensatas. La gente... Venimos de un año donde ha habido generación de desempleo por el tema de la crisis sanitaria, donde ha habido muchos negocios que han tenido que cerrar. La gente necesita una luz al final del túnel que le dé la esperanza de que su actividad económica y la generación de ingreso vuelva a surgir. Y eso solo se logra con propuestas muy definidas de cómo vamos a reactivar. De eso deberían preocuparse los candidatos. O sea, hay un corto plazo y hay un mediano plazo, ¿no? Y en el corto plazo deben ser cuáles son las medidas exactas para que podamos enrumbarnos nuevamente en el crecimiento económico que teníamos. Y en el mediano plazo es cómo puedo lograr la suficiente inversión para lograr que ese crecimiento sea estable. Eso deberían ser los mensajes que deberían preocuparse si quieren generar esa confianza, ¿no? Respecto a la situación electoral, la candidata presidencial por Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, suscribió un compromiso para cancelar definitivamente el proyecto Tía María de llegar a ser presidente de la República, pero además el candidato Lescano dice que busca desglobalizar al Perú y quiere un nuevo catastro minero. ¿Cómo eso impacta en nuestra economía? ¿Se refleja? Bueno, yo creo que obviamente es un sesgo anti-inversión y anti-inversión privada muy fuerte, que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque no es que tengamos que ser demasiado de uno o demasiado del otro lado. La inversión privada la vas a necesitar siempre.
por muchas razones. Primero, por la envergadura de las inversiones, que el Estado no los va a poder hacer. Y por otro, por el riesgo de las inversiones, que el Estado tampoco lo va a poder hacer. O sea, la inversión privada es necesaria. Quizás, cualquiera tu posición política, tienes que tener muy claro en eso. Lo que quizás estás tratando de decir, oye, yo como Estado me voy a poner mucho más fuerte en la negociación. Miren, en la medida de que tengamos un tema transparente, un tema que no sea arbitrario, con reglas conocidas, y sobre todo, cada vez más, quizás por eso va la preocupación de algunos candidatos, donde se puede escuchar un poco a todos los stakeholders o grupos de interés correctamente, nuestra meta debe ser viabilizar los proyectos de inversión en Perú en general. Y Perú ha sido y seguirá siendo un país minero, en buena parte, ¿no? En buena parte. Tratemos obviamente de tratar de llevar siempre esa minería al desarrollo, por supuesto, pero vivir de espaldas a esa realidad creo que es negarnos factores que finalmente tienen un beneficio económico para la población en general, ¿no? Bien, permítame incidir nuevamente en esta alza histórica del dólar y su punto de hoy de 3 soles 70 céntimos. Nos escriben desde las redes sociales, ¿esto qué implica en las personas de a pie, ¿no? ¿Cómo afecta nuestra economía en una cuestión de inflación, por ejemplo? ¿Cuál es la repercusión económica? Como digo, los productos vinculados al dólar, alquileres, deudas, etcétera, van a tener un impacto inmediato, o sea, va a afectar los bolsillos a quienes no tienen esa respuesta en dólares. Lo del tema inflacionario es relativo porque hoy día la gente de alguna forma dicen, por el desempleo por un lado y por otro lado, los que sí han tenido ingresos no están gastando lo suficiente, no hay una presión de precios tan clara en el país, ¿no? O sea, no es un tema inflacionario. La coyuntura, digamos, estás en una coyuntura donde hay más oferta, digamos, que demanda, ¿no? La poca oferta que hay. Y eso hace que no necesariamente se traduzca en una inflación. Pero sí se va a traducir en algunos precios específicos, como estoy mencionando, los casos de bienes y servicios que están expresados en dólares, ¿no? Señor Díaz Ortega, hay una pregunta que es muy recurrente entre la mayoría de ciudadanos, ¿no? Digamos, estamos en una etapa en la que todavía no podemos viajar, no podemos comprar como antes de la pandemia. Entonces, digamos, el coronavirus o la pandemia nos han obligado también a generar ahorros. Esos ahorros deberían ser, por la coyuntura, por el momento, en dólares, en soles. ¿Qué es lo que usted aconseja en este momento tan complicado? Mira, mi recomendación siempre en general ha sido no especules con el dólar. Siempre yo he tendido a decir, trata de tener ambas monedas, porque hoy día estamos viendo un dólar boyante, vamos a decir así, ¿no? En términos de como activo, mirándolo como activo. Si Perú se recupera económicamente, todos esperamos, todos queremos que se recupere, y eso va a pasar hacia la segunda parte del año, ojalá, vamos a ver un sol que se recupera frente al dólar, ¿ya? Va a haber un segundo momento en que el sol pasa a tener mayor relevancia que el dólar, entonces tú vas a tener una incertidumbre, y por eso yo digo, no especulemos, tratemos de tener las dos monedas en general. Y hay otro argumento en favor de este pensamiento más diversificado. Si miran las tasas de interés de los depósitos, por ejemplo, que tú tienes suficientes ahorros y quieres tener un depósito a plazo, las tasas de interés de los depósitos a plazo en soles superan por varios puntos porcentuales, como se dice, las tasas de interés en ahorros en dólares, ¿no? O sea, hay una ventaja en tenerlo en soles, que es ganar más intereses, pero hay una desventaja, que es la depreciación de la moneda. Por eso creo que lo más equilibrado para el ciudadano de a pie, el común, es tener ambas cosas en cierto balance, ¿no? Para no tener que estar en el día a día teniendo que mirar las noticias, decir qué pasó con el dólar y tener que sufrir, digamos, los altibajos del dólar frente al sol, ¿no? Nos preguntan también a través de las redes sociales si este denominado hipo por la incertidumbre de las elecciones podría bajar una vez que culminen los comicios. Sí, como decía yo hace un rato, tenemos una tendencia al alza, bien clara, no debemos subestimar eso, ¿no? Viene de atrás, no de ahorita. Desde el último año prácticamente hemos roto la barrera de 350, hemos cerrado el año 2020 rompiendo la barrera de los 360,
Entonces sí puede haber un parte de hipo, ¿eh? No digo que no. Puede ser que si mañana vemos 3.71, 72, qué sé yo, regrese un poquito, pero creo que la parte del hipo es solo un pedazo de la historia. No esperemos un retroceso muy pronunciado del dólar frente al sol, por lo menos en los siguientes meses inmediatos, ¿no? Claro, pero si el escenario después de las elecciones presidenciales es que llegamos a tener un presidente con amplias ideas de izquierda, con estas propuestas que venimos escuchando, ¿este hipo podría ser más prolongado? Por supuesto. O sea, cuando la gente tiene más incertidumbre de lo que va a pasar, ¿no? Va a manifestarse inmediatamente. A pesar de los esfuerzos extraordinarios que se han hecho por desdolarizar la economía, el Banco Central ha trabajado muy bien ese tema los últimos 20 años, seguimos siendo una economía dolarizada. Y el dólar es un activo de refugio, así se llama, ¿no? Yo voy corriendo al dólar para protegerme. Y la gente va a hacer eso en la medida que pueda. O sea, eso va a ocurrir. El sol ya no es entonces la moneda más fuerte de América Latina. ¿Cómo se puede revertir este escenario? ¿Se podrá hacer dentro de todavía el 2021 o podemos hablar a más a largo plazo? Como dije, a la larga el dólar con el sol refleja una comparación de fortalezas económicas relativas, ¿no? O sea, no quiere decir que estamos a la par de Estados Unidos, sino digo, si se deteriora relativamente un país frente al otro, eso se va a proyectar en el sol, en el tipo de cambio. Lo que está leyendo ahorita en la tendencia es que la economía peruana se ha deteriorado relativamente versus las expectativas de la economía americana, por ejemplo, ¿no? Como dije, la economía americana ya empieza a tener visos de que ya está en camino de enrumbarse a una reactivación, una actividad económica más normal. Perú todavía. Entonces, a tu pregunta, ¿cambiará esta tendencia cuando nosotros tengamos visos de haber entrado en una etapa de reactivación mucho más estable? Están haciendo su esfuerzo, vemos el gobierno está tratando de generar más proyectos de inversión, etcétera, pero mientras eso no se traduzca en números, y no sé si lo podrán traducir antes de que haya cambio de mando, exactamente, va a ser difícil que se corrija esta tendencia que estamos hablando, ¿no? Algunos candidatos, señor Díaz Ortega, hablan mucho respecto de la autonomía del Banco Central de Reserva, ¿no? Mencionan mucho, es un tema muy tocado durante las elecciones, durante las entrevistas que brindan. Digamos, ¿qué tanto afecta que una entidad como el BCR sea, digamos, tan pronunciada, tan tocada, por así decirlo, en época electoral? Yo creo que uno de los activos más grandes que hemos tenido en los últimos ya casi 30 años, fíjense, ha sido la autonomía del Banco Central de Reserva. Que tengamos un organismo técnico que tome las decisiones correctas para protegernos de uno de los flagelos más grandes que puede tener una economía, que es la inflación, es una de las cosas más importantes que nos puede haber salvado. Por eso hemos tenido una economía libre de inflación durante casi 30 años, ¿no? 30 años. Yo creo que eso hay que defenderlo a todo extremo. O sea, debemos entender y defender que el Banco Central debe guardar su autonomía real, porque nos va a acompañar a unas decisiones macroeconómicas que son sólidas, son estables. Y yo creo que aludir al contrario, o sea, aquellos que traslucen que eso sería invadido, nos va a regresar a las épocas de manejo inflacionario perverso, ¿no? Hay que hacer memoria, y los que no tienen la memoria tan larga, que revisen la historia de los años 80 y van a poder entender lo que estamos diciendo, ¿no? Muy bien. Economista Enrique Díaz Ortega, exgerente también del Banco Central de Reserva, muchísimas gracias por su participación el día de hoy en el informativo y por darnos este panorama completo respecto también a cómo avanza la economía nacional. Muchas gracias por su participación, doctor. Gracias a ustedes.